Okay, hello everyone. Welcome to this English class. Bienvenidos a todos chicos. Les habla el teacher Luis García. And today's topic is about the regular verbs in past simple and some pronunciation tips. Vamos a ver un poquito hoy chicos sobre los verbos regulares en pasado simple y algunos tips de pronunciación para que usted los diga de manera excelente, ¿vale? Vamos entonces a empezar con el tema de hoy. Primero que nada, what is past simple? ¿Qué es el pasado simple? So, past simple, you talk about completed actions in the past, series of actions in the past habits or routines, or facts or general truth about the past. Básicamente el pasado simple usted lo puede utilizar para hablar sobre acciones que usted completó en el pasado, hábitos pasados o rutinas, serie de acciones que hizo también en el pasado y bueno, básicamente usted tiene que verlo de la siguiente manera. Pasado simple, acciones sencillas, ¿vale? Acciones simples. Ahora bien, chicos, resulta que cuando usted habla en el past simple, tiene dos maneras de utilizar los verbos, ¿vale? Recuerde que tiene los verbos regular and irregular, regulares e irregulares. ¿Qué sucede? La clase de hoy va a estar enfocada en cómo usted tiene que pronunciar correctamente esos regular verbs, aquellos verbos regulares. So, los regular verbs, para hacer un mini repaso, son aquellos verbos que básicamente terminan en ed, ¿vale? Que tienen una terminación ed. Sin embargo, a pesar de que terminan en ed, esto no significa que usted lo va a pronunciar a todos de la misma manera, sino que tiene unas reglas fundamentales. Ahora bien, antes de que nos adentremos un poquito más a esto de las reglas del ed y la pronunciación, usted tiene que saber primero qué es un voiced sound and a voiceless sound, que es un sonido sonoro, ¿vale? O algo que es mudo. Eso es lo que significa voiced and voiceless. Básicamente, cuando usted habla de voice sound, es aquel sonido que tiene de vibración en las cuerdas vocales, ¿vale? Es aquella consonante o aquella vocal que produce una vibración en las cuerdas vocales. Vale, como el primer ejemplo, los que tenemos aquí, tenemos las siguientes consonantes. Fíjense que cuando usted dice la consonante ba en inglés, ba, va a tratar de repetir el sonido conmigo y va a notar que si usted se coloca la mano aquí en el cuello, la ba produce una vibración en las cuerdas vocales. Vale, vamos a hacerlo. Ba, ba. Vale, nada más el sonido. Vale, ese es el primer ejemplo. Vamos a ver un poquito el siguiente ejemplo. Vamos a pasar con la L, que es muy utilizada en el inglés. Fíjense que la L en inglés, el sonido, ojo, no cómo se llama. Como se llama la L en inglés es L, ¿vale? Así como todos lo conocemos, L. Sin embargo, el sonido que pronuncia la L es el. Vale, trata de repetirlo conmigo. Fíjese que cuando usted hace ese sonido, usted coloca su mano aquí en el cuello y las cuerdas vocales vibran. El. ¿Ok? Vamos con uno más y continuamos con la siguiente definición. Fíjense que tenemos ahora la M, ¿vale? La consonante M. La consonante M suena, ¿vale? De la siguiente manera. Mm, vale, así como si usted estuviese degustando algo. Vale. Entonces, fíjese que la M es un sonido nasal, pero si usted se coloca la mano aquí en el cuello, las cuerdas vocales vibran. Entonces, podría decirse que es una consonante voiced. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vibra. Ahora bien, fíjese entonces que la estrategia de usted saber básicamente, si una consonante vibra o no vibra, es colocándose la mano aquí en el cuello y sintiendo la vibración de las cuerdas vocales. Ahora bien, ahora tenemos el voiceless sound. Voiceless sound es aquel sonido del habla que se produce sin la vibración de las cuerdas vocales. En este caso, fíjense que tenemos aquí unas consonantes muy comunes, ¿vale?
que básicamente no suenan, ¿ok? Que no vibran. En este caso tenemos la F, ¿vale? La F en inglés suena de la siguiente manera, ¿vale? Va a repetirlo conmigo. Va a decir F, F. Vale, fíjese que cuando usted dice F, las cuerdas vocales no vibran. Y como no vibran, usted dice que es un voiceless consonant. Ok, vamos a ver el otro ejemplo, la H. Vale, y este sonará un poquito interesante. Fíjense que la H en inglés puede ser muda, pero también puede sonar. ¿Vale? Por ejemplo, cuando usted dice la palabra hospital en inglés se dice hospital, hospital. Sin embargo, la H en el inglés se caracteriza por ser la única consonante que usted la va a realizar en la glotis, ¿vale? En la epiglotis. Es la única consonante que es glotal y se pronuncia de la siguiente manera. Es como si usted estuviera dando como que un suspiro, ¿vale? Por eso que usted dice hospital, hospital, ¿ok? Porque el sonido viene de aquí, pero a pesar de que viene de aquí mismo, no vibra, ¿vale? La H no vibra. Entonces, como no vibra, usted dice que es voiceless, ¿vale? Entonces, ya vimos un poquito de las consonantes que vibran y no vibran. De todas maneras, aquí están, chicos, vamos a seguirlo practicando más adelante. Fíjense entonces que, bueno, vamos a pasar ahora sí con el tip de pronunciación past verb and regular verbs. So, as I said before, regular verbs are those verbs that form past simple and past participle by simply adding ed at the end. Son aquellos verbos regulares. Aquellos verbos regulares son aquellos que en la forma en pasado simple y la forma en pasado participio solamente se hace con simplemente añadirle la terminación ed al final. Vale, entonces, fíjense entonces que a pesar de que usted nada más le añade la ed, tiene tres maneras de pronunciar estos verbos. Vamos a ver entonces es la primera manera. Fíjense, cuando al final del verbo no vibra, ¿vale? La consonante no vibra, es voiceless, usted va a pronunciar la ed como si fuese una T, ¿vale? Vamos a ver el primer ejemplo mejor, chicos. Fíjense que tenemos el ejemplo work, work, ¿vale? Que significa trabajar, ¿vale? Si usted hace la K en inglés, ¿cómo se pronuncia la K? La K se pronuncia, ¿vale? Es un sonido que se hace aquí en el vélum. Si usted se coloca la mano aquí, work. Fíjense que la K es voiceless, no vibra, ¿vale? Las cuerdas vocales no vibran. Y como no vibra, cuando usted vaya a transformarlo en pasado simple, va a decir worked, worked, worked. No me vaya a decir worked. No, no se dice worked, se dice worked. ¿Ok? Porque la K vibra, entonces la ed la va a pronunciar como si fuese una T. ¿Vale? Vamos con el segundo ejemplo. Fíjense que tenemos el verbo wash. Wash. Fíjense que el wash termina como si estuviese mandando a hacer silencio, ¿vale? Básicamente, el ch, como termina en este sonido, fíjense que si usted lo hace, no vibra, ¿vale? ¿Verdad que no vibra? Entonces, como wash al final no vibra, cuando usted vaya a pronunciarlo en un verbo regular, me va a decir washed, washed, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sh no vibra, entonces como no vibra, la ed se pronuncia como si fuese una T. Vale, vamos a ver un ejemplo más, chicos. Vamos a ver entonces con el verbo kiss. Kiss. Fíjense que el verbo kiss en inglés significa besar. Vale, entonces, si usted quiere decir beso en el pasado, you say kissed, kissed. Vale, le agrega la T al final. Kissed. Very good. Muy bien. Fíjense que la S no vibra. Kiss. Excelente, chicos. Vamos entonces con el último verbo y este es laugh, que significa reírse. Laugh.
Fíjense que ese GH al final se pronuncia como si fuese una F, ¿vale? Y como suena F, la F es voiceless, no vibra. Y como no vibra, usted lo pronuncia ED. Pronuncia la ED como si fuese una T. Y me dice laugh, laugh. Nice, laugh. Vale, vamos entonces a ver las segundas reglas, chicos. Vamos ahora a hablar sobre los verbos que sí vibran, ¿vale? Ya vimos entonces los verbos que no vibran, usted lo pronuncia como si fuese una T. Ahora, los que sí vibran, los va a pronunciar como si fuese una D. Vale, en este caso tenemos el primer ejemplo, tenemos el verbo jugar en inglés. El verbo jugar en inglés se dice play. Play. Ahora bien, ¿cómo usted sabe si eso vibra o no vibra? Bueno, me va a decir play y va a colocarse la mano aquí y va a ver que sí vibra. Play. Vale, fíjese entonces, como sí vibran las cuerdas vocales, usted lo pronuncia played. Played. Vale, como si fuese una D. Played. Very good. Vamos con el segundo verbo. El segundo verbo es clean. Clean, que significa limpiar. Fíjense que el verbo clean, si usted se coloca las manos aquí, las cuerdas vocales vibran por la N, ¿vale? Entonces, como si vibra, usted no me va a decir cleaned, ¿vale? No es la idea, no me diga cleaned. Me va a decir cleaned, cleaned, ¿ok? Como si fuese una D. Recuerde que el sonido de la D es muy parecido cuando usted dice dedo, ¿verdad? Cuando usted dice dedo. Ahora no me vaya a decir dedo, me va a decir d. Bueno, esa d es el sonido que usted va a agregar a los verbos que terminen en ed y que vibren, ¿vale? Ahora tenemos el verbo call, call, que significa llamar, ¿vale? Fíjense que el verbo call termina en ed, pero cuando usted dice llamó, ¿vale? En pasado, called, y suena D porque tenemos la L, ¿vale? ¿Se acuerdan de la L que vimos hace ratico? La L vibra. Bueno, usted dice cold. Para usted decirlo en pasado, dice cold, cold, ¿ok? Que significa llamó. Y por último tenemos el verbo love, love, que significa amar. Fíjense que esto es muy interesante y es tenemos el sonido love. Vale, la B chiquita, la B pequeña es muy interesante porque se parece mucho a la F, ¿vale? Si usted la escucha es muy parecida. Sin embargo, la F y la V pequeña en inglés, ¿vale? Se los voy a escribir por aquí. La F y la V pequeña en inglés tienen la característica que se hacen en el mismo punto de articulación. Vamos a ver el ejemplo. Fíjense que para usted decir F, dice F. ¿Vale? Fíjense que usted va a colocar sus dientes sobre los labios y va a dejar que pase un flujo de aire. Sin embargo, la F no vibra, F, pero la B pequeña es en el mismo punto. Usted va a colocar igual, tal cual, los dientes sobre sus labios, pero esta vez lo va a vibrar, ¿vale? Va a vibrar esas cuerdas vocales. Va a decirme ¿vale? Es un sonido, es una diferencia leve. Uno vibra, el otro no. Pero esa diferencia de que vibra o no vibra marca mucho en cuanto a su pronunciación, ¿vale? En que si suene más o menos nativo. Entonces, si usted dice love, para usted pronunciarlo en pasado, tiene que decir loved, loved, ¿vale? Como si fuese una de loved. Vale, 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 listo. Ya vimos entonces el segundo tip de pronunciación. Now let's move on with the third one. Vamos con el tercer tip. Ahora tenemos el siguiente. Ahora bien, fíjense que ya vimos entonces que cuando no vibra, usted lo pronuncia como si fuese una T, pero cuando sí vibra, usted lo pronuncia como si fuese una D. Vale, ¿qué nos dice la tercera regla? La tercera regla nos dice que cuando el verbo termina en una T o termina en una D, ¿vale? Usted lo va a pronunciar como si fuese una ID, ¿vale? O una ED. O sea, va a pronunciarlo así tal cual.
Recuerda que los verbos anteriores yo le dije que no me dijera work it y que no me dijera play it. Pero en esta regla sí puede aplicarlo, ¿vale? Sí puedo decirlo de esa manera. Vamos a ver el ejemplo. Fíjense que tenemos el verbo querer, ¿vale? Fíjense que el verbo want termina en una T, ¿vale? Como termina en una T, la ed me la va a decir wanted, wanted, ¿vale? Ahí sí la pronuncia, ¿ok? Want, wanted. Aquí no hace falta que usted vea si vibra o no vibra. Simplemente es si el verbo termina en T o si termina en D. Vale, vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice need, que significa necesitar. Si usted quiere decir necesito, usted dice needed, needed. Nice. Ahora tenemos el verbo decidir, que en inglés se dice decide. Para usted decirlo entonces en pasado, va a decir decided. Fíjense cómo la ed suena tal cual, ¿vale? Suena ID. A diferencia de de las reglas anteriores, que usted no la dice, sino que dice una T o una D. Vale, vamos con el último ejemplo que tenemos start, que significa comenzar. Para usted decir comenzó, usted dice started, ¿ok? Va a pronunciar la ED. So, básicamente, para concluir, chicos, lo más importante entonces es que en cuanto hablamos de regular verbs, de verbos regulares, usted sepa identificar esto que vimos al principio, ¿vale? Identificar cuando un sonido vibra, cuando no vibra, cuáles son aquellas consonantes más comunes que usted se puede encontrar en los verbos, ¿vale? Que usualmente son las que coloqué aquí en pantalla. Y bueno, ya después de esto, usted le recomiendo que usted se ponga a practicar entonces con cada verbo, ¿vale? Con el mismo ejercicio. No hace falta que aprenda mucho de fonética, sino de más bien hacer consciente de su propia pronunciación, ¿vale? De hacer consciente de que, oye, mira, yo no sabía que que esta consonante vibraba, por ejemplo, o no sabía que esto se decía de la siguiente manera, ¿vale? Esa es la idea, que usted vaya entonces aprendiendo un poquito más de pronunciación. So, por aquí les dejo entonces, básicamente algunos links para que usted entonces pueda practicar, pueda ver un poquito de esos verbos. Se los recomiendo muchísimo y bueno, que sigan practicando entonces. So, see you later. Have a good day. So, see you next time. Bye, bye, bye.